Vamos a dar comienzo acá a esta segunda mesa de trabajo correspondiente al paso número 3 de la unidad 2 de este seminario especializado, Innovación Pedagógica y Transformación Digital. Entonces, pues, vamos a activar todos, pues, por favor, las cámaras, de modo que podamos, pues, dejar acá la constancia de la participación. Muy Claro bien, que sí. entonces pues sí, de igual manera vamos a tomar por acá la captura de pantalla para juntarla también al documento. Eh, bueno, yo tomé ahí la captura, entonces más adelante la estaré compartiendo. Si ustedes pues lo pudieron hacer, pues muy Listo. bien también. Bueno, ahora vamos entonces a desactivar la cámara de modo que pues no nos interfiera demasiado en la conexión de esta pues mesa de trabajo en la cual pues esperamos realmente avanzar mucho de acuerdo pues a los lineamientos que se han establecido en la guía de actividades y también gracias a las recomendaciones dadas por nuestro tutor. Entonces, compañeros, pues recordando que somos el grupo 50 51 67 160-3, conformado por Nasli Acuña, Luz Adriana Alvear Yepes, Ángela María Campo, Diego Javier Mancera y quien les habla, Oscar Yesid Gerespín. Entonces, pues afortunadamente el día de hoy sí podemos o pudimos estar todos ya dando acá comienzo a esta mesa de trabajo. Entonces, pues realmente esperamos que sea bastante fructífera para nuestro proceso de aprendizaje. Mm, Al igual que en la mesa de trabajo anterior, pues en esta también realizamos un comentario crítico de acuerdo al material bibliográfico presentado en la unidad 2 sobre las diferentes posturas epistemológicas relacionadas con la innovación pedagógica y las nuevas posibilidades del aprendizaje. Entonces, pues vamos a continuar con la misma estructura de la mesa de trabajo anterior, que pues es la misma que la guía de actividades para esta actividad, valga la redundancia, pues nos presenta. Entonces, pues vamos a continuar con esos 5 puntos que vinimos trabajando anteriormente y que son pues los siguientes. Entonces, pues vamos a dar inicio a nuestra nueva mesa de trabajo eh, y pues para ello vamos a dar comienzo al punto número 1. Tenemos el momento número 1. Dice, en este momento se realiza la socialización del comentario crítico por parte de cada uno de los integrantes del grupo colaborativo. Entonces, pues para esta ocasión vamos a tratar de ser mucho más breves en la explicación o en la exposición de nuestro comentario crítico, dado que en la mesa de trabajo anterior pues nos extendimos demasiado en la lectura de los comentarios que ya pues de igual manera de antemano todos habíamos leído y todos habíamos pues analizado en el foro. Entonces pues en esta ocasión vamos a tratar de hacer una socialización resumida de nuestro comentario, intentando pues plasmar las ideas más importantes y pues para ello tenemos un orden. Entonces pues voy acá a dejar de compartir un momento por este lado para proceder acá con este otro documento que tengo. Y es para darles entonces el orden que pues vamos a tratar de mantener durante toda la mesa de trabajo. Eh, Nasli pues va a comenzar con la socialización de su comentario crítico. Enseguida lo va a hacer Luz Adriana. Después estará Ángela. Luego estará Diego y por último pues estará mi comentario. Vamos a tratar de hacerlo pues en un tiempo aproximado de un minuto y medio, de modo que pues
podamos expresar de manera clara la idea principal de nuestro comentario sin extendernos también demasiado. Entonces, pues, compañera Nasli, vamos a comenzar. Ok, sí, señor. Los sistemas educativos que a través de las TIC han transformado la visión que se tiene del aprendizaje, como este ha evolucionado a través de los años. Y quizás es un resumen, digamos, es como más, digamos, como una síntesis muy pequeñita para llegar a lo que, en resumen de mi texto, hablamos fue la integración de las tecnologías en la educación y cómo se pueden presentar desde la mirada del cambio y la innovación. Y aunque sin embargo también se puede usar de una forma completamente tradicional, sin cambiar nada, ha sido un enorme, una enorme travesía para poder transformar la adquisición de un aprendizaje y poder así generar nuevas formas de interacciones con los estudiantes, pues docente estudiantes, ¿sí? De una manera más dinámica y participativa. Sin embargo, pues bueno, eso no lo puse, pero para enfrentar esas labores educativas, el tiempo de confinamiento nos mostró una gran necesidad para poder aprender estas herramientas y poderlas llevar a cabo. Pues vamos a continuar entonces con Luz Adriana, que nos Okay, va perfecto. a exponer su comentario crítico. Sí, perfecto. Gracias. Claro que sí, Oscar, muchísimas gracias. Bueno, de mi comentario crítico destaco dos posturas que pues realmente me llamaron la atención y apruebo 100%. La primera pues es la postura de la corriente constructivista impulsada por Jean-Pierre y Lew Vygotsky, en la cual pues apruebo totalmente, ya que esta postura pues genera una propuesta que consiste en una educación innovadora y que pretende que realmente el individuo pues sea quien se encargue de construir sus propios saberes. Todo esto pues definitivamente apoyado en las TIC, ¿sí? Y en los conocimientos previos que cada individuo posee. Es precisamente aprovechando esos conocimientos previos y dándole un uso adecuado a las TIC, cómo se transforma ese proceso de enseñanza y de aprendizaje, y que a través de esta postura pues se tiene una gran oportunidad de evolucionar con nuevas formas de crear unos entornos didácticos y evaluativos que realmente le permitan al individuo ser el protagonista de ese proceso formativo, consiguiendo además su propia autonomía, sin dejar de lado ese entorno y esa construcción social que le aportan los demás individuos en su proceso. La otra postura que destaco es la postura conectivista de Siemens, también llamada la teoría del aprendizaje para la era digital. Esta teoría pues marca, considero yo, que un acierto para la educación del presente y del futuro, pues se plantea que el aprendizaje se construye a través de las múltiples conexiones y redes que puede establecer el hombre en diferentes entornos donde se relaciona, como son los entornos laborales, académicos, sociales, entre otros, también apoyado a través de las TIC, lo que le permite constantemente pues intercambiar y almacenar información, conocimientos, datos, entre otras cosas, además de estar en continuo aprendizaje a lo largo de toda su vida, ya que pues a través de estas TIC se rompen esas fronteras y esas distancias que estaban presentes hasta la llegada de las TIC, y se genera ese entorno que favorece realmente el aprendizaje de las personas. A partir de estas posturas, pues me surgieron unos interrogantes. Entre esos está, pues, cuáles son los verdaderos retos que debe afrontar el docente de la actualidad, ¿sí? También
¿Han sido formados los docentes para integrar la innovación pedagógica haciendo uso de las didácticas digitales en los entornos de aprendizaje modernos? Quizás con todo este conglomerado de aportes sea posible que a través de la reflexión llegue a construir las respuestas de estas preguntas. Agradezco mucho. En esencia, eso es el referente principal de mi comentario crítico, Oscar. Muy bien, compañera, muchas gracias. Ángela, por favor. Bueno, con respecto a mi comentario crítico, lo llamé reflexiones sobre pedagogías disruptivas. Bueno, yo voy a iniciar con una pregunta que dice, ¿cómo implementar unas pedagogías disruptivas, unas pedagogías que realmente sean disruptivas? Entonces voy a iniciar con unas definiciones de los autores Johnson y Hoare, que ellos afirman que las pedagogías disruptivas son aquellas que permiten la integración de las tecnologías en las aulas para cambiar los métodos de enseñanza. Habla de tecnologías como los blogs, páginas web, videos, que ya todos conocemos. Para usar estas tecnologías se requiere una alfabetización digital. Entonces, de acuerdo con la autora Ana Forés, ella plantea que cuando se habla de alfabetización digital, se habla de las competencias socioemocionales que además deben desarrollar los aprendices y docentes dentro de estos escenarios. Dentro de estas competencias socioemocionales hablan de que la emoción es lo más importante para el proceso de aprendizaje, porque a través de la emoción se genera la motivación, y la motivación es lo que genera que realmente una persona aprenda. Puede ser que una persona tenga acceso a las últimas tecnologías, pero si no tiene una motivación, que es clave, no va realmente a aprender. Entonces, en esa parte, pues surge otro interrogante, que es cómo lograr que los procesos de enseñanza realmente fortalezcan las competencias socioemocionales en los aprendices. ¿Por qué son importantes? Porque uno al tener esas competencias socioemocionales, uno puede desenvolverse adecuadamente dentro de las sociedades del conocimiento. Entonces, la clave es la parte emocional y actitudinal. Entonces, dentro de las nuevas posibilidades de aprendizaje que brindan estas pedagogías disruptivas, o esas pedagogías que cambian por completo la metodología, el estudiante adquiere un papel activo, un papel principal, donde él busca potenciar sus habilidades mediante la construcción de su conocimiento, o sea, a través del constructivismo. Entonces, ese es brevemente pues mi comentario crítico. Gracias. Gracias, compañera. Diego, por favor. Ok, compañero. Bueno, mi comentario crítico realmente lo nombramos las tecnologías de la información, la comunicación, TICs, en la educación. Desde mi postura epistemológica de la evaluación de las tecnologías, todo va enfocado a los aspectos que se ha determinado para cambiar o determinar las metodologías que se usan. ¿Con cuál es el objetivo? De poder determinar los procesos para administrar, compartir y aún así procesar cada información. ¿Qué quiere decir? Bajo la evaluación según el enfoque a lo que se determina en la postura epistemológica, debemos determinar, primero, unos conocimientos y unas actitudes. Segundo, procesos que determinen ese pensamiento. Y de ahí, determinar destrezas y habilidades para que me lleve a una competencia y aún terminar a una evaluación de que me dé la integridad de las cosas. Ese es mi comentario. Muchas gracias. Bueno, para completar este primer punto, entonces pues viene mi comentario. Grandes retos de la nueva era digital. Bueno, perdón, grandes retos de la educación en la nueva era digital. Pues para nadie es un secreto que las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, más conocidas como las TIC o TICs, han ocupado un lugar muy importante en la agenda educativa actual.
Sin embargo, pues debemos tener claridad en que no basta con saber que existen avances tecnológicos con multiplicidad de información y, ¿por qué no?, de conocimientos. Se requiere de un proceso de transición y evolución en la manera como la comunidad educativa en general concibe la educación. Nuestro mayor reto es lograr direccionar todos los avances tecnológicos con que contamos para mejorar una educación que pide a gritos un cambio en la manera como se enseña y cómo se aprende. ¿Es un reto? Sí, un gran reto, quizás enorme, pero a nuestro alcance están diversos recursos tecnológicos, didácticos y pedagógicos que nos permiten un avance y un verdadero cambio. Si tenemos la voluntad de hacerlo, tenemos también la capacidad de lograrlo. Sin embargo, pues surge acá un interrogante, o me surgió este interrogante: ¿estamos realmente capacitados para orientar a nuestros estudiantes haciendo buen uso de las TIC? Ese fue pues mi comentario, compañeros. Entonces pues ya sería para culminar este momento número 1 y dar paso entonces al momento número 2, en el cual pues cada participante del grupo realiza una participación argumentada y crítica sobre los documentos socializados por los demás. Cabe mencionar que pues acá en términos generales pues nosotros hicimos una breve exposición de nuestros comentarios críticos. Sin embargo pues nosotros tenemos la evidencia de los comentarios completos realizados en el foro. Por lo tanto, pues estas participaciones argumentadas sobre los comentarios en sí no solo van enfocados a lo que acabamos de mencionar, sino al conglomerado de los comentarios que se han realizado en el foro dispuesto para esta actividad. Entonces, pues, de igual manera, acá voy a pedirles el mismo orden. Cada uno pues va a decir a quién le va a hacer de pronto un comentario, una retroalimentación, bueno, lo que cada uno a bien tenga. Entonces pues comenzaríamos con Nasli y ella pues nos va a decir a quién le va a dirigir su retroalimentación. Ok, entonces, digamos, con la postura de Ángela, me parece que está bien enfocado sobre todo en lo de las emociones y en cómo tienen que recibirlo. Me parece que es el enfoque, estoy de acuerdo con ella en ese enfoque que ella hace. Muy bien, compañera. Compañera Adriana, y creo que Ángela se desconectó. Sí, Oscar, aquí estoy, gracias. Bueno, en este caso, pues mi retroalimentación va para Diego. Con respecto a su comentario crítico, donde destaca los cambios metodológicos que han surgido en la educación con respecto a la transformación que ha tenido la forma de aprender de las personas. Dichos cambios, pues, que han sido apoyados en las TIC, para lo cual sigue siendo una problemática la falta de capacitación de los docentes en el manejo de las TIC. Tanto así que, como lo menciona Diego en su comentario crítico, ahora con el tema de la virtualidad, se han tenido que generar espacios de capacitación para los docentes, para el mismo personal administrativo, el cual no estaba, digamos, acostumbrado a darle el manejo tan frecuente y pues tan acertado que se le da ahora a las nuevas tecnologías. Entonces considero que lo que él menciona con respecto a esa parte está muy enfocado a esa problemática que hemos venido evidenciando a lo largo del trascender de este seminario y que se nos ha ido reflejando de alguna manera a través de esa investigación, esas lecturas, y es esa necesidad de que el docente se encuentre realmente capacitado para ese manejo de las TIC.
que no es solamente tener dispuesto para su trabajo un computador, una conexión de internet, sino tener ese conocimiento que le permita generar a su vez esa enseñanza de calidad pertinente y competitiva para sus estudiantes. Ahora bien, la tarea que surge después de que se capaciten y que estos docentes, a partir de esos conocimientos y de sus acciones, empiecen a generar esas acciones innovadoras que se requieren para el aprovechamiento de esas TIC en el aula y que generen cambios en la forma de aprender, que los estudiantes realmente se sientan a gusto con su aprendizaje y despierten ese interés por construir nuevos conocimientos, pero sobre todo que tengan una educación acorde a sus necesidades, que es algo que pocas veces se tiene en cuenta, ¿sí? Se genera un estándar de entrega de conocimientos y no todas las personas aprendemos igual, no todas las personas tenemos los mismos intereses y las mismas expectativas. Entonces, en ese sentido, apruebo y comparto totalmente la postura de nuestro compañero Diego. Gracias, Oscar. Muchas gracias, Adriana. Ángela, por favor. Bueno, mi comentario va hacia el aporte del compañero Diego Javier. Me pareció muy pertinente por la situación que él aborda, que es sobre pues, los contextos rurales de Colombia, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que Colombia es una nación pluriétnica, multicultural, y que presenta un alto índice de desigualdad, de acuerdo pues, a los informes del Departamento Nacional de Planeación, el acceso a herramientas TIC en sectores rurales y marginados ha sido limitado e insuficiente, debido pues a muchos factores que el compañero menciona, ¿no? La cuestión geográfica, la corrupción, los grupos al margen de la ley. Sin embargo, pues bajo esta situación que se presenta, pues se evidencia un reto muy grande para la comunidad educativa y para nosotros dentro de nuestra labor docente. Y es a través del siguiente interrogante: ¿cómo desde nuestra labor de docentes contribuimos a disminuir la famosa brecha de la que tanto se habla de acceso a las TIC? ¿O cómo desde nuestra labor docente contribuimos a que lleguen las TIC o la innovación para las comunidades marginadas o rurales que hay en Colombia? Entonces, ese es el reto que nosotros tenemos como desde nuestra labor docente. Gracias. Diego, por favor. Ok, bueno. Mi comentario crítico va para la compañera Nasli. Pues inicialmente quiero resaltar lo llamativo que fue el título del comentario que ella aplicó. Fue el proceso de transformación o transformador de aprendizaje a través de las TIC, que realmente lo que va a llevar a determinar o transformar varios sectores de la sociedad, resaltando la postura epistemológica referente a las TIC, que son herramientas que puedan contribuir a la solución de varios problemas en la educación en nuestro país, para determinar una realidad, un elemento importante en la interacción entre la comunidad educativa y lo que se está logrando en los métodos de enseñanza, para determinar una innovación y la creatividad, que en sí genere una cultura de aprendizaje autónomo y que se pueda impulsar un trabajo de docente hacia el alumno y que siga adelante a los aprendizajes o los conocimientos, no importa en qué profesión o en qué enfoque estamos a aplicarlo o en qué lo vamos a lograr, ya sea como la parte técnica, tecnológico o así en la parte profesional. Muchas gracias, compañero. Bueno, respecto a mi retroalimentación, pues quiero en primera medida mencionar que los comentarios que todos pues compartieron y todas compartieron en el foro, pues de cierto modo me parecieron bastante profundos en cuanto al análisis bibliográfico que se nos presentaba para esta actividad. Y pues no solamente profundo, sino que siento que me ayudó también en gran medida a entender un poco más a fondo esta temática y pues también el avance que ha venido teniendo de pronto la tecnología y su impacto en la educación.
no quiero de pronto parecer acá redundante, pero pues mi comentario también o mi retroalimentación también va enfocada al comentario crítico de Diego, especialmente porque considero que su comentario pues está muy hecho y muy elaborado al entorno real, al entorno colombiano, al entorno de muchos docentes que pues de una u otra manera no tienen cierto acceso a muchos de los recursos tecnológicos que se cuentan actualmente, que en las ciudades de pronto pues es más fácil de encontrarlo. Estoy muy de acuerdo en lo que él menciona, que pues tristemente el gobierno nacional se ha enfocado quizás más en mostrar unos resultados en cuanto a acceso a la educación, en cuanto a mostrar una democratización de la educación, pero se está dejando un poco de lado la calidad educativa, se está dejando de lado de pronto la inversión en materia tecnológica y pues de cierto modo nos podemos estar quedando un poco atrasados si nos comparamos con otros países y con otros sistemas educativos, inclusive acá de Latinoamérica. Pero pues también me surge pues una inquietud y es que pienso yo, pues en mi opinión, que si bien es cierto que el abandono del Estado, el abandono por parte del gobierno hacia los sistemas educativos colombianos, eh, no podemos desconocer también nuestra responsabilidad como docentes, nuestra responsabilidad en reinventarnos día tras día, en no quedarnos de pronto con lo que simplemente pues nos llega desde la parte administrativa de la educación a nivel nacional, sino cómo nosotros mismos, dentro de las posibilidades que cada uno tiene, cómo tratamos nosotros de mantenernos actualizados en materia tecnológica y cómo tratamos nosotros también de impactar por medio de estas nuevas tecnologías la calidad educativa que estamos ofreciendo a nuestros estudiantes. Es cierto que el abandono genera desmotivación, desmotivación en los estudiantes, desmotivación en nosotros como docentes en algunos casos o como futuros docentes en otros, pero no podemos desconocer que esa parte motivacional también está ligada muy directamente a nosotros, a nuestras competencias docentes, y me parece que acá pues podemos nosotros todavía hacer realmente mucho con respecto a este tema de la capacitación, porque muchas veces nos quedamos en decir que no estamos capacitados porque pues es verdad, el gobierno no invierte en capacitación, no invierte en infraestructura, no invierte en tecnología, pero de qué manera cada uno de nosotros pues trata de autocapacitarse, trata de buscar por nuestros propios medios de pronto acceso al conocimiento para después transmitirlo a nuestros estudiantes. Entonces pues me quedo con esa parte y pues realmente me parece bastante importante que Diego pues también nos haya tocado este tema de una manera como tan contextualizada. No quiero cerrar de pronto este momento número 2 sin antes escuchar otros comentarios de pronto de ustedes que tengan para hacer a este respecto. Sí, Oscar, mira, pues yo creo que en conjunto lo que nos deja esta retroalimentación es que realmente que es evaluar esas posturas epistemológicas que han surgido a lo largo de la historia y que facilitan o trascienden para que haya esa innovación pedagógica y que faciliten ese aprendizaje. Considero que realmente ha habido un tema que ha sido como el tema más pertinente entre todos los comentarios y es el manejo de las TIC, ¿sí? Precisamente porque es para nosotros realmente una oportunidad de hacer un cambio
en este momento, a partir de este momento y precisamente a través de esta formación que nosotros estamos recibiendo, hacer ese cambio que realmente genere esa transformación. No sé si de pronto tenemos claro que para que haya esa innovación debe ser pertinente ese cambio de comportamiento y de pensamiento que tenemos los docentes y que somos los encargados de integrar esas TIC y ese manejo adecuado de las TIC en el aula, porque debemos de tener claro que tenemos unos estudiantes allí que tienen ciertas necesidades y que nosotros como docentes debemos suplirlas, pero que además debemos convertir el entorno en un entorno agradable, en un entorno que genere esa permanencia del estudiante, que realmente sea llamativo, y es precisamente a través de esas herramientas que nos brindan las TIC. Entonces, de pronto esto nos deja es una invitación para que como docentes sigamos formándonos en el manejo de estas TICs, que es una herramienta tan pertinente en nuestra educación del presente y obviamente lo va a hacer en la educación del futuro. Eso sería para mí como la parte de concluir este paso, Oscar. Gracias. Y es que pues también en mi opinión no podemos desconocer de pronto la situación actual de pandemia que realmente se ha convertido en una manera de traer al debate a este tema de las TIC. En sí, en términos generales, pues nosotros abordamos las TIC desde un punto de pronto más complejo, tratando de entender, bueno, que la wiki, que los blogs, que de qué manera podemos incorporar eso a la educación. Pero por otro lado, y lo estamos viendo también ahorita en esta situación, estamos viendo que ni siquiera en algunos casos, porque pues no podemos generalizar, pero en algunos casos, pues para algunos docentes ha sido inclusive difícil poder simplemente de pronto la organización de una videoconferencia, de una clase virtual o del diseño de una guía de actividades. Entonces, pues yo sí pienso que a partir de ahí ya encontramos cierta problemática y pues que vale la pena cuestionarnos respecto a eso que ha sucedido, porque pues de cierto modo la pandemia nos ha traído, como ya dije, este tema a discusión, a debate. Bajo los comentarios que están hablando nuestros compañeros de este tercer punto, comparto lo que dice el compañero Oscar. La pandemia realmente trajo, bajo mi opinión, es un aprendizaje significativo, donde de ahí pues obviamente podemos transformar el sistema de enseñanza que llevábamos. No estamos diciendo que teníamos un sistema de enseñanza mal, no. Transformamos un sistema a que sea más como innovador a la juventud hoy en día, porque realmente se podían las personas o los estudiantes aburrir en ese proceso pedagógico que se está aplicando. ¿Qué quiere decir? Que cada proceso que se estaba llevando se determina una innovación. ¿Para qué? Para hacer el cambio al enfoque pedagógico, teniendo así los componentes que realmente conlleva a la conectividad y la motivación, al aprendizaje. Luz Adriana lo decía muy claro, Ángela, Oscar, hay conceptos donde hay varias partes, donde el enfoque viene siendo primero en el estado donde estamos, donde nos hemos enfrentado con una gran cantidad de problemática en ello, pero sí o sí, realmente esa problemática la podemos llevar a como una fortaleza, porque si hubiera pasado este proceso, pues nosotros no habíamos visto, porque aún teníamos como ese tabú, ese miedo de las TICs. Ya realmente la pandemia nos dio un aprendizaje de que eso existía hace mucho tiempo, ¿ya? Pero realmente no le damos tanta la importancia. Hoy en día tenemos esa importancia. Por ese punto. Por otro punto también los artefactos, ¿ya? Las herramientas que se utilizaban, tanto físicas como cual. No era tan importante un computador como hoy es en día para un computador. La gente en común era importante un dispositivo celular más que un propio computador. Hoy ya le ve esa importancia. Y de ahí, para culminar, lo que todos abarcamos es que queremos modernizar esa metodología para determinar así una estrategia de mejorar nuestro aprendizaje. Será como el argumento que yo pueda generar para todos. Muchas gracias.
Muchas gracias, Diego. No sé si alguien más de pronto tenga algo que adicionar ya a este momento número 2. Entonces, pues vamos a dar paso al momento número 3, en el cual pues cada uno de nosotros va a presentar un pequeño comentario haciendo una reflexión o una recapitulación sobre lo que hemos tratado hasta el momento. Vamos a tratar de, pues de cierto modo, concluir sobre nuestros comentarios críticos y las retroalimentaciones que hemos realizado hasta acá, porque realmente, pues, hay que decir, han sido pues bastante fructíferas. Entonces, pues, vamos a cambiar acá un poquito el orden, entendiendo pues que Nasli pues está también tratando apenas de acoplarse a este sistema de la mesa de trabajo. Entonces pues vamos a cambiar el orden un poquito. No sé si quizás Adriana nos pueda colaborar con un primer comentario. Claro que sí, Oscar, es totalmente comprensible que tenemos en este momento pues la dificultad con Nasti, que está haciendo un gran esfuerzo para acompañarnos. Igual Ángela, que también tiene unas dificultades, pero para eso somos un equipo colaborativo, para darnos la mano. Entonces, bueno, mira, en este tercer paso, considero que es pertinente mencionar aquello que más llamó pues mi atención en cuanto al desarrollo de las lecturas y es precisamente el concepto de innovación en la educación. Porque primero, pues se debe tener claro el concepto que abarca la innovación, ya que muchas veces nos equivocamos al pensar que todo lo que surge nuevo es innovador, ¿sí? Cuando la realidad es que lo que le da sentido a la innovación es precisamente las necesidades que se logran satisfacer a través de ese nuevo producto y a través de las características que trae ese nuevo producto. ¿Sí? Entonces, es decir que pues para este caso, en cuanto al ámbito educativo, podríamos entonces pensar qué tipo de propuestas innovadoras se deben plantear en el aula para realmente satisfacer las necesidades que tienen los estudiantes de la época actual. No podemos quedarnos solo en mencionar que existen las TIC y que a través de ellas todo es posible, sino que hay que realmente implementar como docentes acciones innovadoras, ¿sí? Existen cantidad de oportunidades que tiene el ser humano frente a sus ojos, ¿sí? Representadas no solamente en los avances tecnológicos, sino también en la disposición de nuevas metodologías, como lo mencionaba hace un rato el compañero Diego, y en contenidos de aprendizaje pues que le han permitido tener acceso a entornos educativos y beneficiarse de ellos. Y a través de esas herramientas digitales actuales, como las data webs, que permiten almacenar y analizar grandes cantidades de datos, los buscadores inteligentes con reconocimiento de voz, entre otros aportes que nos traen las web 3.0 y las 4.0, que ya tienen pues un nivel supremamente avanzado de tecnología, pues representan también una herramienta de aprendizaje que el ser humano definitivamente debe saber aprovechar para su propia formación, no solamente desde el rol de docente, sino también desde ese rol de estudiante que en este momento nosotros desempeñamos y que en su momento pues somos orientadores de otras personas que también lo desempeñan. Sin embargo, lo que vuelvo y reitero, hay que prepararse como docentes para ingresar, para integrar esas TIC en nuestro proceso de enseñanza. Tener claro que en la medida que nosotros nos capacitemos, esto pues a su misma vez nos ayuda a formar seres competentes para la sociedad. Entonces, así mismo estaremos logrando nuestro objetivo como docentes. Ese sería como en este paso lo que me deja el conglomerado de actividades que hemos desempeñado. Oscar, muchas gracias. Gracias, compañera, muy amable. Diego, ¿nos puede adelantar su comentario, por favor? Ok, hago esta parte del momento número 3, lo que hemos hablado. Comparto lo que dice Oscar. Realmente
Importante no es crear la herramienta, importante es manejar y saber presentar esa herramienta al estudiante, ¿ya? El rol que podamos tener nosotros es indiferente. Debemos saber que hoy en día, tanto como el docente, el estudiante, que podamos identificarnos, realmente siempre debe estar en la vanguardia de crear, innovar y emprender. Donde la innovación, por eso también dice Luz Ariana, no es innovar que todo lo que es nuevo, no. Innovar es poder saber cómo se puede ejecutar ese proceso o esa herramienta. Donde cada uno de los conceptos de nosotros va enfocado a lo importante que es para usar las TICs en cualquier enfoque, ya sea en la parte educativa, sea la parte empresarial, sea la parte laboral, o sea, como se puede identificar, lo importante es generar ideas y un buen desarrollo. Muchas gracias, compañero. Bueno, voy a continuar de una vez con mi comentario, ya pues seguimos con Ángela y con Nasli. Bueno, me parece pues muy importante lo que mencionan la compañera Luz Adriana y el compañero Diego. Pues considero que estas dos actividades anteriores pues nos han permitido un mayor y mejor entendimiento en cuanto a la evolución que la tecnología pues ha tenido a través de las últimas décadas y su impacto también en los sistemas educativos. De cualquier manera, pues estas nuevas tecnologías deben ser adaptadas a cada contexto. No se trata simplemente de enseñar de pronto desde el uso de unas nuevas tecnologías, sino que también debemos nosotros mirar el grupo de pronto al cual vamos a enfocar nuestros conocimientos, al cual vamos a tratar de enseñarlos. Entonces se requiere de una transformación y de una aplicación de las TIC, y se requiere también de lograr entender que las TICs no son solo importantes porque las tecnologías han avanzado en sí, sino son importantes porque es parte de un cambio, de una transición que el mundo está viviendo actualmente, y pues nuestros estudiantes tienen todo el derecho de aprender con estas herramientas, y nosotros pues tenemos el deber de enseñarles de la mejor manera, logrando incorporar las mejores herramientas didácticas que puedan generarles motivación, la motivación suficiente para continuar en un proceso autorregulado de educación, en un proceso que les permita forjar su propio conocimiento, sin olvidar que nosotros pues somos de cierto modo unos facilitadores, y acá pues viene de pronto a cambiar un poco el rol del docente o del pedagogo tradicional, que se limitaba a enseñar unos conocimientos que quizás estaban ya preestablecidos, predefinidos en algunos libros, y en sí los estudiantes pues debían dedicarse a memorizar, ¿no? Acá entonces pues ha habido un cambio, y ese cambio pues debemos nosotros liderarlo, debemos ser nosotros quienes tengamos la capacidad de enseñarlos a aprender. No se trata de que aprendan por aprender, sino que sepan que aprendieron, que tengan claridad de lo que están aprendiendo. Entonces, por otro lado, pues considero también muy importante mencionar que respecto al tema central que estamos abordando, que es el de las TIC, pues no podemos quedarnos únicamente con de pronto tomar en cuenta que el gobierno o los gobiernos pues nos tienen abandonados a los sistemas educativos, y a nosotros los docentes que hacemos parte de la educación, sino que tenemos nosotros también la responsabilidad de mirar de qué manera pues vamos a cooperar en estos procesos de capacitación, de formación. Y acá pues voy a tratar de incorporar un nuevo tema
que quizás pues más adelante nos pueda ser de utilidad, y es el de la posibilidad de generar una red de capacitación para los docentes. Como ya les digo, no podemos quedarnos únicamente con lo que el gobierno nos dé, sino que somos docentes en su mayoría, o los que no lo somos todavía, pues aspiramos a hacerlo. Y una de nuestras, no voy a decir que obligaciones, pero quizás una de nuestras responsabilidades es aprender a enseñar, y enseñar no solo implica enseñar a los estudiantes, sino podemos hacer una red articulada de enseñanza de manejo de las TIC entre docentes. Mi idea, pues, ya habrá el espacio para profundizarlo un poco más, pero considero que por medio de las nuevas tecnologías que se nos presentan, que las redes sociales, que los foros, bueno, cantidad de instrumentos que tenemos a nuestro alcance, pues nos pueden servir perfectamente para compartir de pronto los conocimientos que tengamos en diversas áreas tecnológicas con otros compañeros que no tengan acceso a ello. Entonces, pues considero que puede ser un tema que pueda tratarse en las siguientes fases, y me parece pues importante irlo acoplando. Y me parece, Oscar, que es importantísimo lo que estás tratando. Yo creo que en el tema de las transferencias lo podemos aterrizar un poco, porque la recomendación de nuestro tutor era finalmente que llegásemos a esa conclusión a través de este paso de qué problemática ha sido la problemática que hemos evidenciado constantemente en estos pasos que hemos realizado hasta el momento, y cómo podríamos subsanar de alguna manera o hacer un aporte para que esa problemática, pues abordar esa problemática, pero a través de una APP, un prototipo digital, que esa es la entrega final que vamos a realizar. Entonces es muy importante que lo tengamos presente para ahorita que hagamos las transferencias en el paso 4. Claro que sí, compañera, muchas gracias. Bueno, y para dar continuidad entonces, pues le pido a Ángela que nos aporte su comentario. Bueno, para hablar de innovación, pues hay que considerar que esta también implica que es un mejoramiento a partir de lo que se ha construido. Tener en cuenta que las tecnologías, el significado de tecnología depende del contexto en el cual estemos abordando. Tener en cuenta además que cada día pues hay nuevas preguntas por resolver. Por eso se dan cambios continuos bajo las necesidades sociales, empresariales. Y pues por ello las tecnologías también deben ser cambiantes. Entonces, en nuestra labor de docente, pues tampoco es la cuestión de manejar, digamos, diversas tecnologías, algunas tecnologías, y seguir empleando siempre las mismas, precisamente por los cambios que hay continuos en la sociedad. Gracias. Gracias, compañera. Y para terminar pues este momento número 3, pues vamos a escuchar a la compañera Nasli. Ok, sí. Pues lo que he aprendido, o lo importante para mí, ha sido, aprendí ese propósito de contribuir, ¿sí?, a la consolidación de una comunidad académica de docentes que puedan producir conocimientos a través de la investigación en el campo de las estrategias de enseñanza, utilizando pues las herramientas de las TIC, y asumiendo también la investigación descriptiva, experimental y de acción, como algo generador de conocimiento sobre las estrategias de enseñanza que nos permitan, tanto al docente como a los estudiantes, tomar conciencia de nuestros roles, ¿no?
podríamos decir que en los últimos años se ha venido enfatizando esa importancia de transformar la enseñanza y el aprendizaje en un proceso como de redescubrimiento, más que de transmisión de información. Y con base en esas consideraciones, ha habido un avance acelerado gracias al COVID, a la pandemia, porque nos hemos puesto en la tarea y ha sido de alta relevancia nuestro actual, nuestro presente y nuestro futuro, ¿no? En los aspectos éticos, filosóficos, sobre los procesos de construcción del conocimiento científico y otras ramas. Sí, entonces eso ha sido, digamos, como lo que he visto como de importancia, como todo eso nos pone de manifiesto, como la necesidad de construir currículos que propendan por la superación de la transmisión de una cantidad de información que no sabemos cómo llegar o cómo transmitirlas a través de las herramientas que tenemos. Y algo también importante que me pareció de mucha relevancia es cómo transformar cómo transformar este aprendizaje basado en proyectos, cómo generar una estrategia de enseñanza y aprendizaje en la que los estudiantes tengan la necesidad de planear, de implementar o evaluar proyectos que tienen la aplicación, pero en el mundo real, ¿sí? Más allá del aula de clase, es decir, cómo a través de esa herramienta, porque ellos están allá del otro lado haciéndose una gran retroalimentación, y nosotros cómo formulamos con precisión el desarrollo de los procedimientos para que ellos interpreten y den como resultados los proyectos a desarrollar para su vida real. No estoy diciendo que la educación es irreal en los temas como lo vemos presencialmente, pero sí es de una manera más real, sujeta a lo que estamos viviendo en este momento de confinamiento. Entonces eso fue como lo más impactante para mí o lo más importante para mí en el estudio de este tema. Muchas gracias, compañera. Entonces, pues de esta manera vamos cerrando entonces este momento número 3. Y para no extendernos demasiado, entonces vamos a dar inicio ya a este momento número 4, que pues voy a pedirle el favor a la compañera Luz Adriana que pues nos lo ilustre de una manera un poco más clara, ya que pues tiene de cierto modo mayor claridad en este aspecto. Claro que sí, Oscar, muchísimas gracias. Mira, pues finalmente el objetivo de este paso 4 es crear una transferencia entre todos que nos permita desde nuestro rol docente validar o identificar una problemática que como docentes estemos atravesando en ese entorno educativo, que nosotros evidenciemos de cerca y que podamos resolver a través de ese prototipo digital de APP que en los próximos pasos pues será el objetivo a realizar. Entonces es importante partir de una pregunta orientadora que planteamos en este caso, que es: como docentes, ¿estamos incluyendo acciones de innovación pedagógica en el aprendizaje moderno? Este es el cuestionamiento que planteamos como punto de partida, y desde mi punto de vista, desde mi rol docente, considero que todavía hay mucho por aprender y por aplicar, pues, para que realmente hagamos un aporte innovador en las aulas. Sin embargo, considero que es precisamente esa preparación que estamos recibiendo en la actualidad la que nos convierte en docentes idóneos
para proponer desde nuestra labor cambios significativos, convertir las aulas en verdaderas experiencias memorables que generen gusto, apego y permanencia. Es necesario que empecemos a integrar ese material didáctico, digital, innovador, que transforme la actitud que el estudiante adopta frente a su proceso. Herramientas prácticas de fácil manejo que hagan posible el aprendizaje de manera rápida e entretenida. Sin embargo, a partir de esta pregunta que generamos, considero que en términos generales, una propuesta válida que podemos plantear para esa problemática de falta de capacitación en los docentes se puede ver aterrizada en la propuesta que hizo nuestro compañero Oscar hace un rato sobre una red de capacitación para los docentes. Sin embargo, pues esperemos que en los aportes que hagamos como equipo lleguemos finalmente a una parte que concluya sobre esta necesidad. Pero de mi parte, ese es mi aporte, compañero. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera. Bueno, pues realmente considero que con las actividades que hemos realizado hasta el momento, nos hemos podido dar cuenta realmente de que tenemos una problemática y que es real y que es de pronto la falta de capacitación por parte de muchos docentes en el uso de estas nuevas tecnologías. Y de cierto modo esto pues da un poco de respuesta también al interrogante planteado. Como docente estamos incluyendo acciones de innovación pedagógica en el aprendizaje moderno. Yo pienso que en muchas ocasiones no estamos incluyendo esas acciones innovadoras en los procesos de enseñanza y aprendizaje. En muchas ocasiones pues nos limitamos al sistema tradicional de enseñanza, en el cual pues el estudiante debe limitarse a memorizar algunos conceptos y mostrar lo que aprendió por medio de una evaluación escrita y ya. Entonces yo pienso que hay mucho por trabajar en este aspecto. Quizás hay quienes sí apliquen en sus procesos de formación y de educación las TICs, pero considero que son ellos mismos quienes, pues de cierto modo, tienen también la capacidad de orientar con su experiencia, con sus conocimientos a otros docentes que pues todavía no lo han logrado. Y a partir de ahí pues me reafirmo de cierto modo en la propuesta que hice anteriormente sobre la posibilidad de crear una red de aprendizaje, una red de capacitación, perdón, en la cual pues puedan los docentes que tienen ciertas habilidades compartirlas con los demás compañeros, como todos pues hemos escuchado. Cada uno es bueno en un aspecto, entonces ¿por qué no compartir esas experiencias con los demás? Y así pues todos podemos estar aprendiendo y eso pues podemos estarlo sintetizando pues en la herramienta que queremos diseñar. Compañero Diego, lo escuchamos. Ok, como parte profesional y lo que hemos visto en este punto, lo que hemos trabajado, ya todos tenemos el concepto claro de que hay una necesidad ya de crear prototipo realmente que lleve a poder capacitar a los docentes. Nosotros vamos a formar, vamos a poder apoyar en este prototipo que vamos a colocar entre ellos. Sin embargo, la idea general no es crear una app por crear. La idea general es crear una app que realmente se pueda utilizar. Existe una gran cantidad de apps, existe una gran cantidad de OVAs, de ambientes de aprendizajes virtuales, pero el enfoque que nosotros que queremos es poder llevar a que esa app que vamos a crear nosotros sea utilizable no solamente a un docente, sino a la gran cantidad de docentes y según el enfoque que vamos a tratar. Bajo lo que Oscar nos informa, me parece ideal. Nosotros pues obviamente reunirnos, miramos la necesidad de qué parte no podemos nosotros enfocar. Como profesional en mi área de ingeniería de sistemas, se han creado, hemos hecho ads, pero quedan ahí en la creación. Existen una gran cantidad en tiendas
tiendas en App Store, Play Store, lo que sea, en ese punto, pero no son utilizables. ¿Por qué? Porque es difícil hacer eso a manejarlo. Lo importante es crear una app que sea muy sencilla, muy versátil y obviamente innovadora, de que cualquier persona que tenga o no tenga conocimientos en las TIC pueda manejarla. Porque realmente el concepto errado que podemos tener algunos docentes es que conocemos que tecnología, ya sabemos que es cualquier artefacto, información, compartirlo. Pero cuando estamos comunicando es donde nosotros podemos interferir. Entonces, profesionalmente lo que queremos es, conjunto con todos ustedes y nosotros, es crearla para que podamos comunicar a una comunicación asertiva y precisa. Muchísimas gracias, compañero. Compañera Ángela. Sí, compañeros, pues en este punto pues yo retomo un poco las palabras de los compañeros. La parte de que la capacitación docente, ¿no? Es muy necesaria, es muy importante, ¿no? Sin embargo, yo le añadiría que la capacitación también debe estar enfocada hacia los directivos, porque pues son los directivos o los administrativos de las instituciones quienes generan políticas institucionales sobre acciones de innovación educativa. Porque uno como docente puede tener toda la intención, pero si no hay unas directrices desde la parte administrativa, pues de pronto no pueden entrar a desarrollarse ciertas cosas. Porque como docentes pues necesitamos del apoyo y de la directriz de los administrativos. También hay que tener en cuenta que es la parte administrativa quienes finalmente son ellos quienes deciden muchas cosas con respecto a la educación, con respecto a la institución. En la parte pues rural donde yo me desempeño, pues sí se evidencia la necesidad de la capacitación, ¿no? La capacitación continua, especialmente en la parte directiva, porque la parte directiva pues se dedica a cuestiones más que todo operativas, ¿no? Y se ha perdido pues en sí la esencia que tienen ellos como directivos, que es de gestionar, de coordinar, de contribuir a muchas cosas en esa parte educativa. Muchas gracias. Gracias, compañera. Compañera Nasli. Sí. En la relación, digamos, para la APP, debemos de tener en cuenta, digamos, en la facilidad para que llegue a todo docente en cuanto a la edad, ¿sí? Porque eso hace también que sea una gran dificultad, ¿no? Entonces, aún, digamos, los de la era moderna, los de la no era moderna, los que somos los cuarentones, los 50, todos esos quizás tienen mucho más falencias. Entonces, una APP cuando empieza a ser, debe ser como clara, como muy fácil de acceder para que no sea complicaciones. Es decir, a veces surge más tediosa la presentación y el miedo, y ahí sí basado en las emociones, como decía Ángela, eso también dificulta la entrada, pueda que la tenga, que yo la descargue, pero como docente me da miedo ingresar siquiera. Entonces, ¿cómo hacer también que esa APP sea interesante visualmente y luego en todo su recorrido para ese tipo de personas? Considero que deberíamos tenerlo en cuenta, ¿no? Porque me suele suceder, entonces viviendo desde mi experiencia, puedo decir que a veces con el solo icono me lleno de susto. Entonces es como experiencia vivida, digámoslo así, podríamos como mejorar eso en el APP. Listo, compañera, muchísimas gracias. Entonces, ahora sí, pues vamos a escuchar a los compañeros pues que quieran hacer su intervención voluntaria, aportando algo adicional a lo que ya pues se ha mencionado hasta el momento.
Sí, Oscar, yo creo que para concluir un poco esta parte de transferencias, es importante que destaquemos que se encuentra pues plenamente identificada, según los comentarios de todos en este paso, que existe una problemática que se debe resolver, que es una problemática general que afecta no solamente al estudiante, perdón, al docente como tal, sino también a sus estudiantes, porque asimismo el hecho de no estar capacitados como docentes en manejo de tips, de TIC o de TICs, como tú lo mencionabas, es igualmente contraproducente para el estudiante porque asimismo, e inclusive el mismo docente se puede sentir en desventaja con un chico, un joven que ha nacido en la era digital y que maneja las tecnologías, mejor dicho, de una manera pues ya impresionante, de una manera que realmente sorprende y antes en ocasiones nos apoyamos en ellos para muchas cosas. Entonces, es necesario dejar claro que ya esa problemática está identificada, que se requiere a través de una propuesta validar si es necesario atacar esa problemática y qué más que utilizar las herramientas digitales para ello. Entonces, qué bueno que como equipo de trabajo podamos profundizar en ese prototipo digital de APP que nos permita generar una propuesta innovadora para esa problemática que hemos evidenciado, que es la falta de capacitación en el docente para el manejo de las TIC. Muchas gracias, Oscar. Gracias, compañera. Bueno, compañero Diego, pues usted de pronto que tiene un poco más de conocimiento, quisiera pues ahondar un poco en cuanto a lo que mencionaban Ángela y Nasli respecto a la facilidad de esos diseños y también respecto a la cobertura que pueda estar brindándonos esta aplicación. También respecto o cubriendo también a los directivos docentes, que en muchas ocasiones, pues como ella lo dice, son quienes tienen el poder de decisión sobre las políticas educativas. Entonces, pues desde su ámbito, de pronto, ¿de qué manera cree usted que podemos abordar estas dos situaciones? Ok, bajo el ámbito pues, profesional que uno pueda manejar, nunca va a ser independiente un ingeniero de sistemas a la persona, digamos, al docente. El ingeniero de sistemas realmente se enfoca en el desarrollo estándar. Ya nosotros nos enfocamos siempre en la tecnología. Sin embargo, las apps que uno pueda crear, o las páginas web, o los softwares que tú puedas crear, realmente siempre tiene que estar acompañado de alguien. Ese alguien realmente que conozca la temática. Ejemplo, nosotros vamos a crear una app, pero en esa app realmente tenemos que tener el conocimiento que estamos entre Nasli, entre Oscar y Luz Adriana, en la parte pedagógica, a dónde se va a orientar, dónde se va a llevar. Porque si vamos a hacer solamente TICs, que es, todos lo conocemos, que es la información, tecnología de información y la comunicación, podemos conllevar a que nos vayamos a las TAT, que viene siendo enfocándose a la tecnología del aprendizaje del conocimiento. Y aún así, poder llevar a las TED, que sería el emprendimiento a la participación. Entonces, ¿qué queremos nosotros acá? Que esos tres conceptos sean asequibles al docente. Como lo dice mi compañera Luz Adriana, realmente hoy los jóvenes nacen digitales, en la sangre llevan la parte digital. Entonces, nosotros, pues obviamente que estamos en otra generación, la generación de nosotros estamos acoplados a poder saber utilizar y manejarla. Ellos solamente la utilizan, nosotros la manejamos. ¿Qué conlleva? Lleva realmente a que podamos impartir un conocimiento donde Nasli, donde Oscar, donde Luz Adriana, podamos enfocar una temática que sea realmente llevada a poder impartirlo. A la pregunta que conllevamos nosotros, es que ¿cómo podemos nosotros innovar a ese aprendizaje moderno? La innovación va a ser, vuelve a aclarar, no crear la app, porque es sencillo, sino que esa app sea versátil o sea, digamos, innovadora y articulada a todo lo que conllevamos o queremos hacer. Donde esa app no lleve a un límite, porque cuando tú creas una app, tú creas una página web, no va a una localidad, a un departamento, a un municipio, no, eso va a nivel mundial. Entonces, el objetivo de nosotros como equipo de trabajo es crear esa app que lleve
a un aprendizaje significativo. Muy bien, compañero. Muchísimas gracias por ese aporte que Y, nos realizó. ok, sí, disculpa, Oscar. Y Claro que digamos sí. esa palabra, cuando dices ese aprendizaje significativo, eso o sea, para mí es más motivante que la herramienta lleve la palabra TIC. Es decir, yo apenas escucho TIC y empiezo de una vez el susto. Sí, entonces pero la palabra que acabaste o las dos palabras que combinaste ahorita, me hace emocionar. Entonces ahí es donde eh, quiero hacer como el énfasis de que no se vuelva monótona la palabra de ti, porque eso no, eso muchas veces nos genera miedo. Ya, ok, entre esas creencias limitantes que tenemos por la edad, por no sé qué, bueno, una cantidad de creencias limitantes, pero digamos es como hacerla de una manera llamativa. Yo en ese es que hago mi énfasis, ¿listo? Pero esas dos, Diego, fueron espectaculares. Muchas Ok, gracias. gracias. Bueno, entonces ya para ir finalizando, pues nos vamos a centrar en el momento 5, que es la consolidación de la experiencia de aprendizaje. Entonces, pues nuevamente voy a pedirle a la compañera Luz Adriana que nos hable en este punto, de acuerdo al conocimiento que ella ya pues tiene. Claro, sí, Oscar, pues en este unos ítems donde íbamos a hacer como una especie de autoevaluación. En mi caso es sobre las nuevas actitudes y valores como docente del siglo XXI, ¿sí? Entonces, en este caso considero que pues, los docentes tenemos grandes retos y desafíos para los meses y años venideros posteriores a la pandemia, para lo cual debemos empezar a prepararnos desde ahora. ¿Por qué considero que para los meses posteriores a la pandemia o los años posteriores a la pandemia, aunque este tema es indefinido y realmente no sabemos en qué momento de alguna manera va a parar, digamos, toda esta parte de complejidad que se ha presentado en la salud? Eh, Consideramos anoche a través del encuentro con el tutor que después de esta situación los niños y jóvenes, después de haber probado todas estas herramientas digitales que le han facilitado su aprendizaje por casi 2 años, va a llegar el momento de volver a las aulas y ya no van a querer quizás retomar esos métodos tradicionales que eran los libros, los cuadernos, la pizarra, pues porque precisamente para ese momento pues ya han avanzado demasiado en el uso de las tecnologías, de las didácticas digitales. Entonces, como docentes debemos estar preparados para tener unas propuestas que integren en ese momento tanto el manejo de las TIC como esa presencialidad que va a ser nuevamente pues de vuelta a las aulas. Entonces, y que esas TIC nos permitan seguir realizando de manera fácil y entretenida las clases, que no se pierda el interés de los estudiantes en su proceso, ¿sí? Por esta razón considero que las actitudes y valores que debemos tener los docentes del siglo XXI están relacionadas pues estrechamente con las competencias que también debemos desarrollar. Y que son las actitudes de disposición al cambio, actitudes propositivas, que debemos ser personas abiertas a escuchar y a sentir las necesidades de nuestros estudiantes y sobre todo a comprender de qué forma es que cada uno de ellos aprende. Ser pertinentes, ser objetivos, ser planeadores, puntuales, entre otras cosas. Y en definitiva, ser digitales. Esa es la principal característica que como docentes debemos desarrollar para la educación del presente y la del futuro. Gracias, Oscar. Muchas gracias, compañera. Dando continuidad al mismo orden que trabajamos en los últimos momentos, entonces pues le pido el favor al compañero Diego que nos haga su comentario en este momento número 5.
Bueno, el comentario realmente aplicado bajo nosotros como docentes para poder determinar las acciones de la innovación en la pedagogía. ¿Qué queremos? Siempre es innovar. ¿Qué queremos? Es dar un aprendizaje. ¿Qué queremos? Es realmente, como dice mi compañera Rosariana, ser digitales. Pero ser muy digital también es mal. ¿Por qué? Porque pues la generación que estamos ahorita, ya siempre estamos acostumbrados a un artefacto, a un equipo y todo. Pero también se nos olvida lo que se puede hacer para poder generar. Y ahí sí tenemos que fijarnos a la lectura. Entonces, eso nos olvida. Nosotros como técnicos solamente llevamos a hacer, pero no podemos obviamente decir, bueno, ¿y cuál es la ley? ¿Cuál es la forma? ¿Cuál es la estructura? Eso nos olvida mucho. Entonces, el comentario general es, primero, de nuestro aprendizaje, obviamente aportando a la pedagogía moderna, ¿ya? Es poder contar cómo se hace, escribir cómo se hace y hacer cómo se hace, ¿ya? Porque si usted no escribe, no hace. Y eso es lo que siempre tenemos, la diferencia entre el docente y el estudiante es eso. El estudiante hace, nosotros escribimos para hacer. Ese sería como mi comentario general. Muchas gracias, compañero. Bueno, en lo que a mí respecta, pues considero que en este momento 5, pues podemos consolidar varios aspectos. En términos generales, pues ya como ustedes lo mencionan, es evidente que estamos en la era digital, es evidente que estamos ante una situación que requiere de una transformación que debe ser real, que debe estar hecha desde abajo hacia arriba, desde arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, de un lado al otro. En el sentido de que no podemos seguir viendo la educación como un sistema tradicional que quizás muchos todavía continúan o continuamos viendo, sino que tenemos que entender que la mayoría de estudiantes pues hacen parte ya de una era digital. Ellos vienen quizás desde sus casas ya con el chip tecnológico insertado. Ellos ya saben manejar un teléfono celular, ellos ya saben manejar un computador, pero ahí viene nuestro trabajo y es algo que mencionaba anteriormente el compañero Diego y que me parece pues muy importante resaltar acá, y es que ellos pues los utilizan y nosotros los manejamos. Nosotros debemos ser quienes sepamos manejar, sepamos direccionar esos recursos tecnológicos que están al alcance pues de todos, afortunadamente, en la actualidad, o de casi todos, porque no podemos desconocer también la realidad de muchas zonas que pues tristemente, desafortunadamente, carecen de acceso a tecnología y de acceso a Internet. Pero bueno, en términos generales podemos decir que es un acceso que está masificado más que en cualquier momento de la historia. Eh, y tenemos que aprender nosotros como docentes a saber direccionar esas herramientas para que los estudiantes pues realmente puedan sacar lo mejor de ellas, puedan realmente mm, aplicar a su educación, a sus procesos de formación, de aprendizaje, estas tecnologías. Y vuelvo y retomo algo de lo que comentaba Diego, donde decía que el exceso de tecnología pues también es malo. Y es verdad, porque en muchas ocasiones nos damos cuenta por estudiantes, por familiares, por conocidos, de muchos niños que tienen acceso a la tecnología, saben a la perfección desde los 3 años manejar un celular, buscar los videos en YouTube, saben jugar cualquier cantidad de videojuegos que pueden descargar de manera gratuita, pero realmente saben sacar el provecho aplicándolo ya a su proceso de formación. Yo creo que en muchos de los casos no es así, y a partir de ello pues podremos seguir dando continuidad
a las problemáticas que hemos detectado, porque de cierto modo el hecho de que como docentes tengamos nuestras deficiencias en esta parte del manejo de las nuevas tecnologías hace que pues no sepamos también mostrarle a los estudiantes el camino para dar un uso correcto a la tecnología. Eso de mi parte, muchísimas gracias y pues doy paso a la compañera Ángela. Bueno, yo quiero hablar un poco sobre la parte de la humanización de las TIC. Yo retomo la importancia, ¿no?, que tienen las emociones, pues son estas las que generan motivación, ¿no?, lo cual es la clave para el aprendizaje. También hay que tener en cuenta en la parte de innovación que actualmente se habla mucho de algunos términos o perspectivas que se han ido implementando, ¿no? Por ejemplo, lo que tiene que ver relacionado con la neuroeducación, con el neuroaprendizaje, que esto va enfocado pues hacia la parte de llegar a la mente de las personas, ¿no? Que en últimas, pues si se llega a la mente de las personas, realmente se va a dar un verdadero cambio, un verdadero aprendizaje en los aprendices y los docentes. También tener en cuenta lo que son las habilidades blandas, de que eso pues ya se habló anteriormente por los compañeros, y pues retomo unas palabras de un importante neurocientífico, que es el señor Francisco Mora. Textualmente él dice: lo mejor que se aprende es aquello que se ama, y es que los alumnos de cualquier edad son antes seres emocionales que racionales. Aprender y memorizar es, en cualquier caso, un proceso emocional. Entonces yo destaco que para la parte de innovación hay que enfocarse mucho en la parte emocional. También quisiera pues retomar un poco lo que habló el compañero Diego, el compañero Oscar, sobre pues pasar mucho tiempo, ¿no?, usando lo que son las tecnologías digitales, ¿no? Pues eso genera dependencia, genera trastornos, muchas dificultades mentales, ¿no?, cuando no se sabe utilizar en cierta medida este tipo de herramientas. Y de pronto, no estaría de acuerdo con tal vez algunas posturas que dieron los compañeros, porque desde mi experiencia resulta que los famosos millennials, los chicos de ahora, ¿no?, que se dice, ¿no?, que ellos ya tienen con cierta habilidad para manejar esa parte de las herramientas. Lo que yo he evidenciado es que ellos tienen habilidades para manejar redes sociales, juegos, videojuegos, cosas mecánicas, de pasatiempo. Pero ya cuando a ellos se les enfoca ya el manejo de herramientas educativas, herramientas que les genere aprendizaje, entonces ahí ya viene una dificultad con ellos. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. A usted, compañera, muchas gracias. Y para cerrar ya, pues, escuchamos a la compañera Nastria Acuña. Ok, pues continuando con lo que dice Ángela, de manera, pues, Ángela también es un reto que tenemos, porque si esa es la manera de ellos aprender, entonces no debemos ser sino de la misma manera, es decir, crear como esas enseñanzas a manera de juego o a manera más didáctico. Ese es otro de los retos que tenemos, ¿no? Pero ya enfocándome en mi concepto, en mi actitud, aceptación al cambio, como dijo Luz Adriana, le repito nuevamente, basado en mi experiencia. Entonces yo considero que debemos reprogramar nuestro cerebro límbico en el entendido que nuestro desarrollo personal
se debe a través de esas herramientas que lo que nos hacen es ahorrar tiempo y nos facilitan la vida. O no es que vayamos a reemplazarlo todo, ¿sí? por las tecnologías, porque y nuestro sistema cultural, ¿sí? O nuestro comportamiento cultural no va a permitir que nos alejemos de nosotros, de unos con otros, porque somos seres de manada y entonces siempre vamos a estar buscando. Cuando esto pase, cuando esta pandemia se supere, van a quedar ciertas herramientas que nos vamos a acostumbrar, pero sin embargo volvemos a ser seres de manada como antes. Sin embargo, esta herramienta nos serviría para crear una comunicación real y asertiva con los alumnos o como docentes. Es que para mí es un impedimento, por eso lo digo como actitud y comportamiento, el de que pueda yo saber enseñar, innovar, pero cuando apenas veo la tecnología, o sea, es como un bloqueo. Entonces, creo, debo de crear esa comunicación asertiva, ese miedo al cambio, y entonces poder aceptarlo todo y poder aceptar las herramientas para poder llegar, porque en la parte presencial tengo un gran acercamiento con ellos, pero para mí lo contrario es que la herramienta me ha hecho alejarme de eso y no poder transmitir lo que realmente, el conocimiento real que les quiero transmitir. Entonces, esa es la actitud que tengo que cambiar, ese es el comportamiento que tengo que cambiar, que hace parte pues de todo este proceso de cambio, de todo este proceso de estudio, y estoy incursionando en las redes para perder el miedo. Entonces, esto ha sido importante para mí, este proceso, y gracias a este equipo, que son ustedes, que hasta ahora hablo con ustedes, pero que los he leído, entonces que me ayudan a continuar. De verdad que sí, entonces muchas gracias a todos. Muchas gracias, compañera, y pues a todos también muchísimas gracias. Considero que ha sido una mesa de trabajo realmente fructífera que nos ha permitido pues sintetizar algunas ideas generales y concluir también en algunos aspectos, especialmente en los relacionados con la problemática que pues hemos detectado. Y de esta manera pues nos va a ser más fácil enfocarnos en los pasos o en los momentos venideros para desarrollarlos de la mejor manera, no buscando tanto una buena calificación, sino enfocándonos más en intentar dejar un buen producto de pronto que sea de utilidad para todos los compañeros docentes. Oscar, una última cosita. Allí lo que comenta la compañera Nasli, pues vemos definitivamente un vivo ejemplo de esa pertinencia de capacitar a los docentes en el manejo de las TIC. Ella nos dice, yo estoy intentando perder el miedo. Le genera temor enfrentarse a este cambio, que fue, como lo mencionamos, inesperado y que surgió como una contingencia. Sin embargo, ella manifiesta, estoy haciendo mi máximo intento y ya estoy empezando a manejar también las redes sociales. Complementando algo sobre ese tema, decía Ángela, los chicos manejan redes sociales a la perfección, pero cuando ya uno les da a manejar una herramienta pues académica, de pronto les cuesta un poco de trabajo. Entonces, mire que las dos posturas, lo que evidenciamos por un lado es que Nasli nos comenta esa necesidad tan sentida que como problemática hemos concluido el día de hoy. Y por otro lado, según lo que nos dice Ángela, pues consideremos que esas redes sociales que para los jóvenes hoy día son tan importantes, también
son mencionadas en una de las lecturas que hicimos como metodología didáctica. Entonces, mire cómo a través de esas redes sociales también podemos buscar como una herramienta didáctica, si ya sabemos que ese es un punto de atención fijo en los jóvenes del momento, cómo podemos convertir esas redes sociales también en un entorno que nos facilite enseñarles, ¿sí? Con contenido educativo, transferirles contenido educativo, que a través de sus redes puedan seguir algún personaje que les pueda hacer aportes significativos en la parte formativa. Entonces, ya también parte de nosotros como docentes y como lo está haciendo Nasli, inmiscuirnos un poco en ese mundo y mirar también si podemos adaptar esa herramienta tan llamativa para ellos y convertirla realmente en una metodología didáctica para nuestra enseñanza. Eso es todo. Gracias, compañero, y gracias, compañeros, por el espacio. A todos, muchísimas gracias. No sé quién quiera adicionar algo. De mi parte, pues, como ya les mencionaba, les agradezco mucho la participación y los conocimientos que cada uno pues ha compartido acá. Les deseo buenas noches y pues muchísimas gracias nuevamente. Nos veremos en una próxima oportunidad.